Bienvenidos a este tutorial de programación en Python con el microframework Flask y MySQL. En este caso les voy a enseñar cómo hacer una conexión a MySQL desde Flask, el microframework web. Básicamente vamos a hacer un CRUD, que son las cuatro operaciones fundamentales, que son create, que son crear, hola, por ejemplo, create, read, que es leer de la lista, update, que sería por ejemplo acá, y también eliminar. Entonces tenemos las cuatro operaciones y aquí tenemos el código de Flask, así que a través de este tutorial les voy a enseñar cómo es que logramos todo esto. Como les dije, vamos a usar Flask, Python y MySQL. Entonces vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es tener una base de datos. Bueno, tener instalado el motor de base de datos de MySQL y crear la base de datos y la tabla. Así que yo he creado la base de datos juegos. Luego, bueno, esto se puede hacer también desde phpMyAdmin o aquí, como ustedes quieran. Primero se crea la base de datos, después importamos la tabla, que se las voy a dejar aquí en esquema. Simplemente vamos a guardar juegos que tienen un ID, un nombre, una descripción y un precio para algo básico. Después de eso lo importamos y aquí tenemos la estructura de la tabla. Una vez que hemos hecho eso, vamos aquí a bd.py y después en obtener conexión modificamos para nuestras credenciales. En este caso, yo creo que es muy probable que tú no tengas que cambiar ni el host ni el usuario, pero si es necesario, cámbialo. Ponemos la contraseña, que en mi caso no tengo contraseña, y la base de datos se llama juegos. Y listo, ya después vamos a importar esta función. Entonces configuramos eso y listo. Ahora vamos a ver nuestra app principal. Tenemos toda nuestra definición de rutas. Primero estamos creando una aplicación de Flask y también estamos importando el controlador de juegos. Este controlador de juegos es propio, es nuestro, no es de Flask. Lo veremos a continuación. Mientras tanto vamos a ver las rutas. En la ruta agregar juego tenemos la función formulario agregar juego, en donde vamos a mostrar el formulario para agregar juego. Vamos a renderizar esta plantilla, agregar juego, que está dentro de templates aquí. Y lo mismo para todas las otras rutas. En este caso, por ejemplo, para guardar juego, extraemos los campos del formulario con request.form y accedemos al atributo name. Es decir, por ejemplo, aquí guardar juego, que es aquí. Fíjate que, por ejemplo, el name es nombre, el name es descripción, el name es precio. Y aquí igualmente nombre, descripción y precio. Y después invocamos a nuestro controlador de juegos, que ya dije vamos a ver más tarde. Le invocamos al método insertar juego, pasamos nombre, descripción y precio y redireccionamos, que básicamente es lo que estamos haciendo acá. Guardamos, redireccionamos y ya aquí está. Y obviamente esto se va mostrando en nuestra base de datos. Después de eso, sigo explicando, vamos a las rutas. Tenemos también la ruta principal o juegos, es decir, estas dos rutas, ya sea que tú vengas a la raíz o a juegos, se va a mostrar la vista de juegos.html. Le vamos a pasar la variable juegos, que será un arreglo. Eliminar juego, que va a recibir del formulario el ID y va a eliminar el juego. Y finalmente también vamos a ver el del formulario de editar juego y el de actualizar juego. El formulario de editar juego despliega un formulario para editar el juego ya relleno. Es decir, en este caso, cuando visitamos esto, el formulario ya está lleno. Nomás pasamos el ID por acá. Y después de eso, para actualizar juego, que es cuando ya se guarda aquí, para este caso se ejecuta esto, que básicamente es recoger los datos, incluyendo el ID, y después llamar a actualizar juego y hacer un redirect. Entonces definimos todas nuestras rutas y después iniciamos el servidor en localhost 80 o bueno, 8000 o 8000, que es básicamente lo que tengo acá y es lo que está funcionando. Entonces vamos ahora a las plantillas y vamos también a ver cómo funciona el controlador. Primero vamos a las plantillas. Yo tengo mi plantilla maestra en donde yo defino mi estructura general. Tengo aquí mi doctype, bla bla bla, lo típico del head, ¿no? Y también estoy cargando el framework CSS de Bulma. Después aquí es importante que veamos lo de los bloques. Yo pongo CRUD MySQL con Flask y aquí digo, aquí pon lo que venga en el bloque título. Si te fijas, por ejemplo, aquí dice CRUD MySQL con Flask guión juegos. La parte de juegos es lo que se está sobreescribiendo en la plantilla hija.
digámoslo de esa manera. Y después defino igualmente mi menú de navegación, bla, bla, bla. Y después, justo abajo del nav y antes de cerrar el body, defino otro bloque que es el bloque de contenido. Ahora, para ya usar esta plantilla, yo en mi otra plantilla, desde donde extiendo, yo le digo extiende de maestra y después sobrescribo el bloque título que es juegos. Automáticamente va a sobrescribir esa parte que dice juegos y además pues vamos por ejemplo por acá y estoy sobrescribiendo el bloque contenido que es hasta acá y lo estoy sobrescribiendo con todo este section que básicamente es todo esto. Aquí tengo un enlace, bla bla bla, eso no importa por el momento, lo que importa es que estoy reutilizando la plantilla al igual que para editar, al igual que para mostrar estos juegos. Y listo, entonces así es como funcionan las plantillas. Eso se hace ya a través de Render Template. Render Template, por ejemplo, para este caso, para editar juego, le estoy pasando yo la variable juego, ya que después al editar juego, yo relleno estos campos pasándole el atributo value propio de HTML, pasándole lo que hay en juego en la posición 1, para que ya esté relleno. Y ahora vamos a ver el controlador de juegos. Este controlador no importa desde dónde lo invoques, es decir, tú puedes esto reutilizarlo desde una aplicación de consola, desde eh, la TK Inter, desde cualquier lugar de Python, porque no importa desde dónde lo llames, mientras lo llames, es un simple archivo que tiene varias funciones. Y bueno, aquí es en donde se está haciendo la conexión con MySQL. Básicamente se importa la función que obtiene la conexión de la base de datos y definimos nuestras funciones que son simplemente consultas. Por ejemplo, para insertar juego, recibimos nombre, descripción y precio. Hacemos la consulta de insert into y en lugar de concatenar los valores, ponemos placeholders, porcentaje S y porcentaje S, y después pasamos en una tupla los valores que van a reemplazar a estos para evitar inyecciones SQL. Eso para insertar juego. El de obtener juegos igual hacemos un select. Para eliminar un juego hacemos un delete. Para obtener un juego por ID hacemos un select con un where. Y además en lugar de llamar a fetch all, como lo hacemos aquí, llamamos a fetch one y regresamos el juego. Y actualizar juego recibe el nombre, descripción y precio, pero además el ID. Así que hacemos el update y con un where. Después de eso tenemos esto, lo exponemos aquí en nuestras rutas, que es en main, y simplemente invocamos controlador juegos, punto actualizar, punto obtener juego por ID, punto eliminar juego, bla bla bla. Y ya para terminar vamos a ver, por ejemplo, el de juegos, el que muestra la plantilla principal. Ok, para este caso llamamos a obtener juegos de nuestro controlador, que nos va a regresar un arreglo. Entonces, después de eso le pasamos a la plantilla juegos, los juegos, ¿no? Ahora vamos a juegos, está aquí, y después de eso aquí hacemos un for, como lo haríamos en Python, for juego en juegos, es decir, por cada juego en juegos. Esta variable viene de aquí. Después de eso hacemos un for. Este for va a repetir muchos tr, que básicamente serán filas de la tabla. Y dentro del tr tenemos muchos td. Estos td corresponden a cada th. Después ya tenemos la variable juego dentro del tr. Así que en este td pongo juego en la posición 1. Como es la posición 1, vamos a ver aquí en donde está obtener juegos. Y tenemos ID, nombre, descripción y precio. Nos va a devolver en ese orden. Así que en 0 va a estar esto, en 1 va a estar esto, en 2 va a estar esto y en 3 esto. Por lo tanto, cuando yo hago juego en la posición 1, estoy accediendo al segundo valor, que es el nombre. Cuando yo hago juego en la posición 2, estoy accediendo al tercer valor, que es la descripción, y lo mismo cuando hago juego en la posición 3. Ya para el caso de editar, fíjate que yo paso juego en la posición 0, porque es el ID. Lo mismo para eliminar. Por cierto, para eliminar se pone un formulario en donde lleva el ID oculto y lleva un botón que hace que se envíe ese formulario, logrando al final que cuando yo hago clic en eliminar se vea que se está eliminando con un botón, aunque ahí va un formulario. Y después de eso igual para editar. Para editar yo hago clic en editar y simplemente me va a llevar a esta URL pasando el ID del juego, que ya vamos a leer más tarde aquí en formulario editar juego,
Yo estoy definiendo que aquí voy a recibir un entero que va a corresponder a la variable id. Yo aquí la voy a recibir, después voy a obtener un juego por id y se lo voy a pasar a editar juego, en donde editar juego va a hacer lo mismo que hacíamos en juegos. Y bueno, eso es todo. Entonces no olviden instalar las dependencias que serían Flask y PyMySQL, que también obviamente necesitan Python y necesitan pip para instalar las dependencias. Les voy a dejar el código en la descripción como siempre en mi blog y si les ha gustado invito a que se suscriban, a que compartan y todo eso. Nos vemos a la siguiente.